Isaías es uno de los profetas más prominentes y proféticos de la Biblia, conocido por sus visiones asombrosas y sus poderosos mensajes de esperanza y juicio. Llamado por Dios durante un tiempo de gran agitación en Israel, Isaías proclamó la santidad de Dios, la necesidad de arrepentimiento y la promesa de un Mesías venidero. En este viaje exploraremos la vida y las profecías de Isaías, desde su llamada impactante en el templo hasta sus revelaciones sobre el futuro del pueblo de Dios. Acompáñanos a través de las páginas de la Biblia para descubrir cómo las palabras de Isaías siguen resonando hoy, ofreciendo consuelo y desafío a todos los que buscan a Dios, el contexto histórico y el mensaje de Isaías. Durante el ministerio de Isaías, el reino de Israel estaba dividido en dos, Israel al norte y Judá al sur. Era un tiempo de agitación política y social, con amenazas externas de poderosos imperios como Asiria. La idolatría, la injusticia social y la corrupción eran rampantes en la sociedad. Los líderes y el pueblo se habían apartado de los caminos de Dios, provocando su descontento. En los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, Dios llamó a Isaías, hijo de Amós, para ser su profeta. El nombre Isaías, que significa Yahvé es salvación o Yahvé salva, es profundamente relevante para su mensaje profético, ya que Isaías enfatiza continuamente que la verdadera salvación y liberación de Israel provienen solo de Dios. El clamor por el arrepentimiento, Isaías 1-5. Isaías tenía una visión clara de la corrupción y la rebeldía de Israel. Dios estaba dolido y desilusionado con su pueblo, que había sido criado y engrandecido por él, pero que se había rebelado contra él. Isaías caminaba por las calles de Jerusalén, observando la devastación. La tierra estaba destruida, las ciudades quemadas y los campos eran devorados por extranjeros. La hija de Sión, la amada ciudad de Dios, se había convertido en una choza en un melonar, una ciudad asolada. En Isaías 1:7-8 se narra: Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de extranjeros. Y queda la hija de Sión como cabaña en viña, y como choza en melonar, como ciudad asolada. Dios, a través de Isaías, comparaba a Israel con animales que al menos reconocían a sus amos, mientras que Israel había olvidado a su Dios. Con dolor, Isaías proclamaba: Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, dejaron a Yahvé, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Isaías 1:2-4 resume este lamento: Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Yahvé. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. La condición de Jerusalén era alarmante. Las cabezas estaban enfermas y los corazones dolientes. Desde la planta del pie hasta la cabeza no había nada sano, solo heridas, hinchazones y llagas podridas que no habían sido curadas ni vendadas. Isaías 1:5-6 lo describe: ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Isaías veía la desolación y la comparaba con la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero también reconocía la misericordia de Dios al dejar un remanente. Dios llamaba a su pueblo a lavarse y limpiarse, a quitar la iniquidad de sus obras y a aprender a hacer el bien. Les pedía que buscaran la justicia, que ayudaran al huérfano y defendieran a la viuda. Isaías 1:16-17 detalla llamado: Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Con un tono de esperanza, Isaías transmitía la promesa de Dios: Venid luego, dice Yahvé, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Esta promesa de perdón estaba condicionada a su arrepentimiento y retorno a Dios. Dios advertía que, si el pueblo se volvía a él, comerían el bien de la tierra, pero si permanecían rebeldes, serían consumidos a espada. La elección era clara: bendición por la obediencia o destrucción por la desobediencia. Isaías 1:19-20. Más allá del juicio,
Isaías tenía una visión de los últimos días, donde el monte del templo sería exaltado y todas las naciones correrían a él. Los pueblos dirían, «Venid, y subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas». Isaías 2:3. En esta visión, Isaías veía un futuro donde las naciones convertirían sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantarían espada nación contra nación, ni aprenderían más la guerra. Sin embargo, Isaías también advertía contra la arrogancia y la idolatría, diciendo que el día del Señor vendría contra todo lo soberbio y altivo, y solo Yahvé sería exaltado en ese día. Isaías 2, 11-12 lo subraya. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Yahvé solo será exaltado en aquel día. Porque día de Yahvé de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Isaías anunciaba que el Señor quitaría de Jerusalén y de Judá todo sustento, desde el valiente hasta el profeta, dejando la ciudad vulnerable y desolada. Isaías 3:1-2. Las mujeres de Sión, que se ensoberbecían con su vanidad y lujo, serían humilladas, pues Dios describe cómo estas mujeres andaban con cuello erguido y ojos desvergonzados, pero pronto conocerían la vergüenza y el dolor. Isaías 3:16. A pesar de las advertencias de juicio, Isaías también veía la promesa de redención. En aquel día, el renuevo de Yahvé será para hermosura y gloria, y Dios prometía lavar las inmundicias y limpiar la sangre de Jerusalén, trayendo purificación y renovación a su pueblo. Isaías 4:2-4. Finalmente, Isaías cantaba una canción sobre una viña, una parábola que representaba a Israel. Dios había plantado una viña en una ladera fértil, cuidándola con esmero, pero en lugar de dar uvas buenas, produjo uvas silvestres. Esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Isaías 5:1-2. Esta decepción lleva a una serie de ayes contra los malvados que oprimían y cometían injusticias, advirtiendo sobre la inminente invasión y juicio que vendría de naciones extranjeras, levantadas por Dios, que vendrían rápido y sin descanso, trayendo destrucción sobre Israel. Isaías 5:26-27. El llamado y la señal de Emmanuel. Isaías 6:12. En el año en que murió el rey Usías, Isaías tuvo una visión que cambiaría su vida para siempre. Vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y las faldas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno con 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Isaías quedó sobrecogido por la santidad de Dios, y se dio cuenta de su propia pecaminosidad al estar en su presencia. ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Yahvé de los ejércitos. Isaías 6:5. Uno de los serafines vuela hacia Isaías con un carbón encendido tomado del altar, y toca sus labios, simbolizando la purificación de sus pecados. He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Isaías 6:7. Después de este acto de purificación, Dios pregunta a quién enviará para llevar su mensaje, e Isaías responde valientemente ofreciendo su servicio. Heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Durante una crisis política, el rey Acaz de Judá se enfrenta a la amenaza de los ejércitos de Siria e Israel. Dios envía a Isaías para tranquilizar a Acaz y darle una señal de esperanza, anunciando una profecía monumental. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel. Isaías 7:14. Este versículo promete que Dios estará con su pueblo, una profecía que la tradición cristiana atribuye directamente al nacimiento de Jesús. Sin embargo, Isaías también profetiza el juicio que vendrá sobre el pueblo debido a su desobediencia. En Isaías 7-8, describe la invasión asiria como un juicio divino. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos, y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. A pesar del juicio inminente, Isaías ofrece una visión de esperanza para el futuro. Isaías 9:1-2 anuncia la llegada de una luz que traerá salvación. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte,
luz resplandeció sobre ellos. El profeta ofrece una visión esperanzadora del futuro, anunciando el nacimiento de un gobernante justo. Isaías describe a Mesías que traerá paz y justicia a su pueblo con estas palabras eternas: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9:6. Este Mesías gobernará con justicia y equidad, pues saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé. Isaías 11:1-2. Isaías concluye esta sección con un cántico de alabanza a Dios por su salvación, expresando gratitud y confianza. He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yahvé, quien ha sido salvación para mí. Isaías 12:2. Profecías contra las naciones. Isaías 13:23. Isaías recibe una visión sobre Babilonia, una de las potencias más temidas de la época. Dios le revela que Babilonia, conocida por su arrogancia y crueldad, será destruida. Babilonia se había convertido en un símbolo de orgullo y opresión, pero Dios, a través de Isaías, anuncia su inevitable caída. Isaías 13:1. El profeta describe el día del Señor como un tiempo de destrucción y caos, que convertirá la tierra en soledad y raerá de ella a sus pecadores. Isaías 13:9. El rey de Babilonia, personificación del orgullo y la autosuficiencia, será humillado. Isaías describe esta caída de una manera poética, mostrando que ningún poder humano puede resistir el juicio divino. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Isaías 14:12. Moab, una nación vecina, también enfrenta el juicio de Dios debido a su orgullo. Isaías anuncia su destino de manera abrupta. Ciertamente en una noche fue destruida de Moab, deshecha fue. Ciertamente en una noche fue destruida Kir de Moab, deshecha fue. Isaías 15:1. A pesar de su arrogancia y su creencia en su propia invulnerabilidad, Moab será humillada, pues sus mentiras no serán firmes. Isaías 16:6. Damasco, la capital de Siria, y Efraín, el reino del norte de Israel, se enfrentan al juicio debido a su olvido de Dios y su dependencia de alianzas humanas. Damasco será destruida y convertida en un montón de ruinas. Isaías 17:1. Efraín, por olvidarse de la roca de su refugio, enfrentará un día de angustia, ya que su siembra de alianzas humanas será arrebatada en la cosecha. Isaías 17:10-11. Etiopía y Egipto, potencias regionales, también enfrentan el juicio divino por ser una tentación para Israel a buscar ayuda en lugar de confiar en Dios. Aunque Etiopía es una nación de elevada estatura y tez brillante, Isaías 18:1-2, esto no la salvará. En Egipto, los ídolos temblarán delante de Yahvé y el corazón de los egipcios desfallecerá dentro de ellos, lo que refleja el impacto devastador del juicio de Dios sobre el poderoso Egipto. Isaías 19:1. Edom, Arabia y Jerusalén no escapan al juicio. Edom enfrentará la oscuridad y Arabia, la desesperación y el sufrimiento de la calamidad inminente. Isaías 21. Finalmente, Isaías pronuncia juicio contra Jerusalén, la ciudad de Dios, por su falta de arrepentimiento y su hedonismo en tiempos de crisis. El pueblo, en lugar de vestirse de cilicio y llorar, celebra: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Isaías 22:12-13, una indiferencia que provocará su ruina. Tiro, una importante ciudad portuaria conocida por su riqueza, será destruida por su arrogancia. Aullad, naves de Tarsis, porque destruida es Tiro, hasta no quedar casa, ni a dónde entrar. Isaías 23:1. No obstante, a pesar de la destrucción, Tiro experimentará una futura restauración, y sus ganancias serán consagradas a Dios. Sus negocios y ganancias serán consagrados a Yahvé. Isaías 23:17-18. El juicio final y la gloria de la redención. Isaías 24:27. Isaías presenta una visión del juicio final que Dios traerá sobre toda la tierra. Describe un escenario de devastación y desolación que afecta a todos, sin importar su posición. He aquí que Yahvé vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Isaías 24:1. La razón del juicio es clara.
La tierra se ha contaminado por los pecados de sus habitantes, quienes traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Isaías 24:5. Por esta causa, la alegría y el gozo desaparecerán, y la tierra se llenará de tristeza y desolación, un clamor por falta de vino en las calles, y la alegría de la tierra desterrada. Isaías 24, 11-12. En contraste con la desolación, Isaías presenta cánticos de alabanza y promesas de salvación para aquellos que confían en Dios. Isaías alaba a Dios por sus maravillas y su fidelidad. Yahvé, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Isaías 25, 1. Dios promete un banquete en Sión, simbolizando la restauración y la comunión con Él. Yahvé de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Yahvé el Señor toda lágrima de todos los rostros. Isaías 25, 6-8. Este versículo simboliza la victoria sobre la muerte. Isaías anima al pueblo a confiar en Dios, quien es una roca eterna y fuente de paz. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Yahvé perpetuamente, porque en Yahvé el Señor está la fortaleza de los siglos. Isaías 26, 3-4. El profeta ofrece una visión de la resurrección y la renovación, un mensaje de esperanza en medio del juicio. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo. Isaías 26:19. Este versículo anuncia la esperanza de la vida después de la muerte y la renovación de la creación. Isaías concluye esta sección con una promesa de redención y restauración para Israel, simbolizada a través de la imagen de una viña. Dios se presenta como cuidador de Israel, su viña, prometiendo protección y cuidado continuo. Yo Yahvé la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. Isaías 27, 2-3. Dios promete un tiempo de prosperidad y fecundidad para Israel. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Isaías 27, 6. Finalmente, Dios reunirá a los exiliados de Israel y los traerá de vuelta a su tierra para adorarle. Acontecerá en aquel día, que trillará Yahvé desde el río Eufrates hasta el arroyo de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Isaías 27, 12-13.